El LSD. El LSD es una droga recreativa, semisintética, derivada del ácido lisérgico, que a su vez se obtiene del cornezuelo de centeno, un hongo. Albert Hoffman fue el primero en conocer sus efectos, que son, por decirlo en una palabra, impresionantes. En esta ocasión voy a hablar de mi experiencia con el LSD. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y pues en esta ocasión voy a hablar de mis experiencias con el LSD. Bueno, en primer lugar pues quisiera decir que yo no quiero promocionar el uso de ninguna droga, incluido el LSD. Solo pues estoy platicando lo que es mi experiencia, ¿ok? Primero que nada quiero decir que mi experiencia con esta droga no es muy amplia. Solo en 2 ocasiones tuve la oportunidad de utilizarla. Esas 2 ocasiones fueron verdaderamente, pues, padres, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Los efectos del LSD me parecen bastante únicos. Esa sensación de estar conectado con los demás de una manera más íntima, de querer más, de amar más, las alucinaciones tan únicas que te muestra esta droga, pues me parecieron pues una experiencia muy agradable, por decirlo de alguna forma. Las sensaciones que tuve, pues que recuerdo más, son ese hecho de ver las cosas en esta realidad, pero de una manera pues completamente diferente, en el aspecto de que, por ejemplo, unas hojas de árbol ya no las veía como hojas de árbol, sino como una masa verde, y el techo, en la estructura en la que yo estaba, parecía que se movía, y una persona con las cuales venía o estaba acompañado en ese lugar, que había mucha naturaleza, de repente estaba en un lugar y de repente estaba en otro lugar. Y pues eso fue en una ocasión. En la otra ocasión veía como un mosquito, o parecía eso en mi mente, que se iba haciendo más y más grande y de repente desaparecía. Pero en este caso el sonido de un mosquito, que generalmente es desagradable, lo viví pues no desagradable ni agradable. O sea, veí pasar el mosquito y un sonido, pero pues no molesto. Y después también me fui a ver al baño y como que veía que mi cara se estuviera haciendo grande, se estuviera deformando. Fueron sensaciones bastante extrañas. Y en el aspecto anímico, pues no cambió mucho mi forma de sentir, en el aspecto de si estaba contento, tranquilo. Esas veces me acuerdo estar tranquilo, pero pues en realidad casi nada más en mí cambió la percepción de la realidad de las cosas, no del todo el sentimiento. Esa sensación de amar o de querer más a los demás estaba ahí, pero pues sí la sentí en un momento, pero no fue lo que más estuvo presente con los efectos de estas drogas. Porque también utilicé, al mismo tiempo de usar LSD, utilicé de marihuana y un poco de alcohol también, o bastante alcohol creo. Pero conocí los efectos de las primeras 4 o 5 horas, que creo que dicen que son las importantes. Pues el LSD te muestra una realidad escondida, como que existe una sabiduría que no vemos y que el LSD te la hace ver de alguna forma extraña. Y pues es lo que recuerdo, ¿no?, de mis experiencias con esta droga. En una ocasión era una paleta que tenía LSD de adentro, una Tix-Tix, y en la otra ocasión pues, era un cuadro, ¿no?, un pedazo de cartón que me puse debajo de la boca. La segunda fue más fuerte, como que tenía más dosis el, el cuadrito que me comí. Y pues nada más es lo que recuerdo del LSD. Y pues justifico en parte el que se quiere utilizar, o en algunos círculos se quiere utilizar como un coadyuvante o como un pues, ayudante a la terapia, a la psicoterapia, para beneficiar en ciertos trastornos psicológicos o psiquiátricos. Tendrá su utilidad, por lo que pareciera que te hace percibir, ¿no? Y que probablemente te pueda hacer sentir mal. Yo, como comento, no sentí mucho cambio en mis sentimientos, en mis emociones, pero en la percepción y en el entendimiento de las cosas sí hubo como que un cambio
ahí drástico, pero no significativo en mi vida. En realidad el LSD no me dejó mucho, solo la experiencia que les estoy platicando ahorita en este video. Y me parece que en este canal hay como que muchos vacíos informativos y me gustaría llenarlos de definiciones, qué es una droga, las clasificaciones de las mismas, síndrome de abstinencia, dependencia. Hay muchos términos que me gustaría aclarar y que voy a ir aclarando. Lo voy a hacer o voy a intentar hacerlo de la manera más didáctica posible para que se entienda bien y que pues las palabras que se ocupan aquí sean más claras en lo que quiero comunicarles. Todavía me faltan algunas drogas más en cuanto a mis experiencias, principalmente opioides, benzodiazepinas. Me gustaría platicarlas cómo son por vía intravenosa, porque no es muy diferente la sensación que te dan las benzodiazepinas o por vía oral que inyectadas. Y pues también me gustaría platicar de la cocaína en polvo, porque también es muy diferente la sensación que da como tal la piedra fumada que la cocaína esnifada. Aunque sean la misma sustancia, las sensaciones difieren bastante porque pues en uno de los casos llega muy rápido la droga al cerebro y en los otros va paulatinamente llegando. Entonces pues sí hay una diferencia sustancial en cómo uno siente la sustancia como tal. Entonces pues nada más sería todo en este video y si gustan suscribirse, de este lado tengo el circulito para que puedan hacerlo y otro de mis videos de este lado. Pues nada más, ¿no? Un saludo afectuoso y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.